Cíclicamente, el arte del siglo XX ha necesitado encontrar una imagen de orden. Por los años 50, al mismo tiempo que en Estados Unidos se llegaba a la apoteosis y al libertinaje del arte abstracto geométrico, también en los medios artísticos se buscaba algo que estuviera controlado racionalmente y que diera esa imagen de orden. A través de dos medios, a través de un grupo que se llamó Hard Edge, aristas duras, es decir, formas que alcanzaban a tener una consistencia casi sólida, como dijo muy felizmente el crítico Lawrence Alloway, refiriéndose a la obra de Ellsworth Kelly, colores sólidos. Y por otro lado, el arte minimalista, minimal art, que buscaba una forma completamente primaria, casi carente o despojada de todo significado. El término minimal art fue acuñado en 1965 por un crítico inglés, por un crítico y filósofo inglés, Richard Wollheim. Richard Wollheim lo llamó así, insistiendo en que la paradoja del minimal art consistía en que a una mayor forma enorme y primaria correspondía una absoluta y total falta de significados. Se buscaba de algún modo una buena gestalt, es decir, una gestalt donde reposara el ojo del espectador. Dentro de Colombia, dos grandes escultores intentaron hacer algo que se puede aproximar a la familia de los minimalistas. Uno es Eduardo Ramírez Villamizar, cuyo maravilloso paisaje de hierro están contemplando ustedes ahora y con el cual abrimos el programa. Y el segundo será Edgar Negret, con el cual cerramos el programa. Ambos crean dos paisajes metálicos que de algún modo sustituyen el paisaje natural y se afrontan también a él. Les voy a proponer que hagamos juntos una especie de ejercicio de leer estructuras a través de las obras de todos estos artistas que entran en la idea del orden. El primero de ellos es Eduardo Ramírez Villamizar. Su obra es definitivamente importante por dos causas, por los ritmos que ustedes pueden ver con toda claridad, por una especie de lanzamiento que tuvo a partir de hace una década, que se dedicó a trabajar casi exclusivamente sobre diagonales. Entonces ustedes ven que aquellos ritmos estáticos se volvieron dinámicos en el espacio, se lanzaron hacia el espacio, y esto nos comunica a nosotros una sensación de fuerza, de energía, que es la que tenemos que tener en cuenta y que nos suministra una fuente de placer. 1966 es un año importante dentro de esta búsqueda de formas límites en el orden. Es el año de la exposición del Jewish Museum en Nueva York, que se va a llamar Estructuras Primarias. Dentro de esta exposición de estructuras primarias, los artistas norteamericanos se ponen de acuerdo en alcanzar una especie de método o de fórmula para convertirse en teoría. Por ejemplo, la pérdida completa de la ambigüedad. La forma tiene que ser exacta, jamás entrar en una semántica más o menos doble. La forma tiene que ser muy simple, muy primaria. La forma no puede comunicar ninguna especie de significado. Y además hay que llegar a cierta casi locura puritana, a una exactitud del puritanismo que corresponde también a la mentalidad anglosajona. Pero entre nosotros, los latinoamericanos, esa búsqueda puritana no tenía razón de ser. Y por eso, cuando las estructuras primarias se trasladan a América Latina, encontramos algo como lo de Eduardo Ramírez Villamizar, que ya no es exactamente lo racional, lo exacto, que puede ser un bosque, que puede ser una catedral. Él mismo lo dice aplicado a su propia obra. Yo soy un hombre romántico. El romanticismo, el impulso del romanticismo, desbarata la exactitud de la racionalidad. Raúl Loza, en Argentina, como muchos argentinos, tiene una especie de vocación por la geometría. Es una geometría mínima en este caso, como también lo es la de César Paternosto en Argentina. Trabajan con elementos que se pueden considerar como síntesis de cosas. Sergio Camargo, en Brasil, corta estos conos y los coloca de otro modo, de manera que la fuente de su trabajo es el cono. Tomaselo, en Argentina, es otro fuerte trabajador. El plano sobre el plano es su idea. Ubicar una serie de formas sobre un plano blanco, de manera que las sombras son las que capitalizan la idea del dinamismo. Es a través de las sombras que la obra se ve dinámica. Yomi, en cambio, también en la Argentina, hace un cubo negro completamente estático. Solamente la diagonal lo corta. Esto lo hace en el 69. Y otro cubo lo hace Alfredo Alegua
en el mismo momento, también en el 69. La obra de Alegua es muy, como ustedes ven, precisa y sintética, lo mismo que la de Magariños, que es una especie de prototipo que se parece a las representaciones matemáticas en el espacio. Para aligerar un poco esto, vamos a ver lo que hace Rodolfo Michán en Guatemala. El Quetzal herido es algo geométrico, pero es una geometría, como ustedes ven, completamente romántica al lado de las anteriores. Margot Fanjul es otra geométrica de Guatemala que trabaja sobre la idea de los colores nacionales. Sin embargo, a veces cuando se dedicó a la escultura se separó de los colores, pero lo típico en ella es el color de Chichicastenango y de los tejidos indígenas que se encuentran en todos los pueblos. Estos son los típicos colores de Margot Fanjul. José Pedro Costilliolo en Uruguay hace en una serie de líneas, consigue ubicar la geometría, pero de una manera muy libre. Mientras que Eduardo Oliveira, en cambio, en la Argentina, hace una estructura de rombo muy fija, todo lo contrario de Costilliolo. Noemí Ruiz, en Puerto Rico, nos da la imagen de Yayuya, y ahí hay ya una implicación de tipo emotivo, que no tiene para nada Nelson Ramos en el Uruguay, cuando coloca todas estas rayas que están armonizadas entre sí, que nos dan una sensación un poco cinética. Mientras que la obra de Raquel Rabinovich en Argentina es muy tranquila, muy sedante, es una maqueta de escultura en vidrios. La crítica latinoamericana ha atribuido a distintos países nuestros una vocación geométrica o bien una vocación barroca. Y aunque esta clasificación es demasiado drástica y no se puede decir con exactitud que todo el arte de un país está inclinado hacia la geometría o todo el arte de un país está inclinado hacia el barroquismo, es aproximadamente cierta. Por ejemplo, el crítico argentino Damián Bayón considera que la Argentina es el país dentro de Latinoamérica que tiene una mayor y más persistente vocación geométrica. Se inicia en 1944 con la revista Arturo, de la cual derivan una cantidad de grupos, concreto, invención, que son tan exactos, tan racionales y que buscan formas tan primarias como las que nosotros hemos visto. Pero en el caso de Colombia se produce una especie de paradoja. La paradoja es que siendo un país que tiene una tradición barroca, sin embargo produce a lo largo de estos últimos 20 años una serie de artistas geométricos de una gran finura y exactitud. Carlos Rojas va a trabajar con formas geométricas bastante inventivas y dentro de los colombianos se destacará por esa capacidad geométrica, que en un momento tiene implicaciones con el pop norteamericano, aunque después él se acerca más a los tejidos que al pop norteamericano. Como aquí, por ejemplo, que vemos una construcción horizontal que parece de frazada indígena. El caso de Fanny Sanín es muy sintomático porque es una colombiana muy racional, que sin embargo coloca colores, como ustedes ven, sumamente vivos en su obra, de tal modo que los dos pilares sobre los cuales se apoya la obra de esta excelente geómetra son el fuerte color y la rigurosa organización geométrica de la composición. Algo parecido hace también Cecilia Coronel, que es mucho menos cromática y más dura en su organización, también colombiana. Alberto Uribe, escultor colombiano, tiene una relación, en cierto modo, con las cosas más recientes de Negré en el sentido orgánico, pero es más entrelazado y complejo. Como ustedes ven, hay un verdadero entrelazado de tubos en su trabajo, que es muy diferente al de otro joven colombiano, John Castles, que hace construcciones espaciales que más se acercarían a las de Ramírez Villamizar. Otra colombiana, para finalizar este grupo, es Alicia Torres. Su último trabajo muy interesante es de pedazos de tela que están ubicados dentro de bastidores, es decir, que hay una sensación de vacío, de transparencia gracias al bastidor y también de formas de color, de formas y colores que están, como ustedes ven, muy organizados a pesar del entrelazado. Otro caso paradojal en la búsqueda de formas de extremo rigor geométrico es el de México. Con esa inmensa tradición realista que ustedes ya conocen, con la fuerza y el imperio del muralismo mexicano, sin embargo, en los últimos años, México ha logrado desarrollar
todo un equipo, un cuerpo de artistas geométricos verdaderamente notables. Tienen un gran antecedente que es la figura de Matías Geritz, escultor y arquitecto que en 1953 trabaja en una gran obra llamada El Eco, que es un ejemplo casi perfecto de arte minimalista y que más o menos por la misma época también construye las famosas torres de Ciudad Satélite. En 1968, la importancia que se le da a la escultura en los Juegos Olímpicos de México va a ser otro gran estímulo para los artistas geométricos mexicanos. Y en 1981 se reúne al final un gran equipo que va a trabajar en la Universidad Autónoma de México en algo que se llamará muy dicientemente el espacio escultórico. Matías Geritz como precursor. Las torres de Ciudad Satélite son de las grandes obras geométricas que se han producido en América Latina, en México. Matías Geritz va a ser un precursor del minimal art con El Eco, que lo hace en 1953, tengan en cuenta esa fecha. Pero los mexicanos, como decíamos, han ido mucho hacia la geometría. Helen Escobedo hace Las Puertas al Viento en el 68 y es una geometría ligeramente sentimental, distinta a la de Manuel Felgueres, quien comienza a trabajar en la década de los 70 con una serie de variaciones sobre una misma forma, que hace además con ayuda de computadoras. Él coloca un programa binario y resulta una serie de variables que luego, por supuesto, va a modificar. Pero es una experiencia geométrica sumamente interesante, la de Felgueres. Aquí seguimos con Felgueres y pasamos a Roberto Real de León, que en el 73, también en México, hace otro tipo de geometría más inventiva, si ustedes quieren, y bastante libre. Erzúa estaría en ese mismo campo de geometría entre la rigidez y la libertad. Espacio Silencioso se llama y lo hace en 1975. Fernando García Ponce, otro geométrico, es un geométrico mezclado con anárquico. Por eso sus cosas son siempre bastante heterodoxas. A diferencia de Francisco Moyao, también en México, que en el 76 hace un trabajo geométrico que tiende al cinetismo. Y por fin, el espacio escultórico en México, donde todos estos artistas están trabajando, ha reunido en el 81 a lo mejor de los escultores mexicanos. Y es un ambiente. Sebastián usa una serie de formas que de algún modo se relacionan con formas que él considera prehispánicas. Por ejemplo, las llama tetraedritas, otras las llama tlaloc, otro lo llama colotlo. Es decir, aunque a ustedes les parezca increíble, las obras de Sebastián están vinculadas con una serie de imágenes que este joven escultor mexicano tiene o le vienen de la época prehispánica. Por eso me he dedicado un poco a él para mostrarles varias obras que tienen esta doble característica, la característica de ser muy geométricas, pero estar vinculadas con la tradición. La imagen visual en la década de los 60 sufre una brutal escalada. Digo brutal porque no se trata de algo progresivo y más o menos predecible. Se trata de cambios que nunca se pudieron imaginar y que corresponden a la violencia de la época también en el aspecto político. La consigna más famosa de la década de los 60 es la de mayo del 68, la imaginación al poder. Pero se trató también de la imaginación a la imagen. Es decir, que la imagen del hombre se volvió un monstruo cualificado por distintos artistas que hicieron de él algo realmente fenomenal. Por ejemplo, Bacon, de Kooning, Cuevas, y todos estos artistas convirtieron lo orgánico en algo que debía ser prioritario. Lo orgánico de repente se mezcló y se produjo una especie de enlace con la otra gran tendencia de la década, que era la tendencia geométrica. Alguien que ubicó las dos tendencias al mismo tiempo y que las refundió en su obra fue el colombiano Edgar Negret, porque en él no había ninguna intención de llegar a formas completamente puras y de abandonar por completo lo orgánico, sino al contrario, de darle a la vitalidad de la forma humana, una forma humana imaginaria, cualquier tipo de importancia.
Nolan en Estados Unidos, una forma geométrica precisa, sin ninguna indecisión. Es como un blanco, ¿no es cierto? La misma precisión que tiene Barnett Newman cuando en 1949 hace grandes espacios que apenas tienen 2 líneas o una línea que los corta. Esto va hacia el minimalismo o también hacia el hard edge. El rey del hard edge es Ellsworth Kelly, el blanco rodante del año 58. Es una buena imagen. Joseph Albers, de Alemania, radicado en los Estados Unidos, hace el homenaje al cuadrado en el 62. Y de aquí salen muchas imágenes geométricas norteamericanas. David Smith, en su cubo del 63, da una variable también ligeramente romántica de lo que podría ser una geometría rigurosa. Y por supuesto, nadie se acerca más al juego que Alexander Calder, los 2 discos de 1965, o aquella maravillosa escultura de la National Gallery, el techo de la National Gallery, instalada contra el techo de Pei, que nos da una idea de juego y geometría al mismo tiempo. James Rosati, en 1978, sería algo parecido a nuestro Negret, en el sentido de que son grandes formas metálicas, muy articuladas inteligentemente entre sí. Distinto es el trabajo de Al Held. Al Held es un pintor y su obra geométrica da una serie de visiones que pueden ser más o menos fantásticas. Joel Shapiro, en el 80, otra forma geométrica también que tiende a lanzarse al vacío. Richard Serra, entre el 78 y el 80, hace un conjunto que puede llamarse minimalista por la exactitud de su trabajo. Nancy Holt, la ubico en el 80, hace una obra que en parte es minimalista por lo sintética, pero que está hecha de ladrillo. Edgar Negret es, sin duda alguna, el segundo o el parejo con Ramírez Villamizar de los grandes escultores de Colombia. Edgar Negret trabaja, sin embargo, a diferencia de Ramírez Villamizar, con formas que evocan de alguna manera formas de tipo orgánico o sino que tienen un tema, son los navegantes, son las orugas, o sea que de algún modo venimos o viene Negret de imágenes precisas. Una de las más bellas imágenes que desgraciadamente no se pudo llevar a cabo fue el monumento a Bolívar. Este monumento a Bolívar está en maqueta y se los estoy mostrando en maqueta, pero algún día a lo mejor será realidad. El escultor Edgar Negret trabajó a principios de la década de los 50 con algunos de los más eminentes escultores de hard edge de las aristas duras norteamericanas como Ellsworth Kelly o Louis Nevelson. Pero a pesar de hacer este trabajo casi en conjunto, él nunca adhirió completamente al puritanismo y al rigor de los artistas minimalistas norteamericanos. Su obra puede colocarse dentro de una economía de formas, como ha dicho el crítico colombiano Antonio Montaña, pero sin embargo nunca perdió de vista la necesidad de que esa obra se constituyera en un organismo vivo. La prueba es que las uniones en su trabajo son absolutamente importantes. Esas uniones funcionan como articulaciones de seres vivos. Ese ímpetu, ese impulso de tipo también romántico que tiene su trabajo está emparentado con la vitalidad, con la organicidad de un trabajo. De modo que lo que nosotros encontramos aquí, ubicado en el centro de Bogotá, no es realmente una escultura minimalista al estilo de las norteamericanas, sino que es un ser vivo que se ha plantado en la ciudad y que ocupa y casi invade el espacio que le concedieron.